Qué bueno, pueden sentarse. Qué gran bendición estar juntos, ¿verdad? Gloria al Señor. Les saludo a todos en el nombre del Señor y le doy muchas gracias a Dios por esta gran bendición de reunirnos en su nombre. Él es digno de suprema alabanza y Él está para bendecirnos, para guiarnos, y yo le doy muchas gracias a Dios por su vida. Es una oportunidad que Dios nos está dando, uno, de estar vivos, pero también de decir, bueno, primer día de la semana, lo primero, adorar al Señor. Y le doy gracias a Dios también. Hay algunos hermanos que están enfermos. Magday manda saludos a todos. Quería venir, pero le dije, no, o te cuidamos o el culto. Así que tú te cuidas y nosotros vamos a estar en el culto. Pero ella manda gratitud por cada uno de ustedes que ha estado orando por su recuperación. Gracias a Dios, todo bien. Y también oremos por los que están de viaje, algunos un poquito más lejos a Cuba, otros están en la Florida, y así hay varios hermanos que se han estado moviendo en estos días, pero es una bendición poder saber que estamos juntos como iglesia, ¿verdad? Y poder siempre exaltar el nombre del Señor. Yo estoy convencido que la palabra del Señor en el día de hoy también va a ministrar a nuestras vidas, ¿verdad? Estoy convencido que Dios va a seguir alimentándonos para fortalecer nuestra vida espiritual, como decía el canto, menguar yo para que crezcas tú. Y esta canción a veces me choca en mi mente y dice, quebranta mi corazón, ¿verdad? Y a nadie nos gusta que nos den un golpe, ¿verdad? Pero el Señor a veces tiene que quebrantarnos, ¿verdad? Y la imagen que vino a mi mente fue como la de un huevo de la gallina, ¿verdad? Que hay que romperlo para poder obtener los beneficios. Y así a veces somos nosotros, ¿verdad? Que tenemos que, y de eso queremos hablar en esta tarde y poder edificar nuestras vidas. El Salmo 119, y no voy a hablar del Salmo 119, pero quiero usarlo para decir que nosotros como siervos de Dios queremos vivir guardando su palabra. Abre nuestros ojos, como decía también el canto, en el tiempo de adoración a través de la música, abre nuestros ojos para que veamos las maravillas de tu ley. ¿Verdad que sí? Es bueno cuando nosotros meditamos y reflexionamos en la palabra de Dios, porque eso edifica nuestras vidas, nuestra familia, nuestra iglesia. Y aquí está algo importantísimo, y todo el que pueda ver esto después será para ellos bendición. Cuando una iglesia es edificada en la palabra, la ciudad es bendecida. La nación es bendecida. Cuando una persona, una familia, una iglesia o una ciudad se va de los preceptos del Señor, hay maldición. No hay, esa es la matemática espiritual de Dios, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos centrados en la palabra, recibimos bendición. ¿Cuántos quieren recibir bendición? ¿Cuántos quieren que su vida sea fortalecida espiritualmente y en todas las áreas? Material, espiritual, emocional, estar contentos siempre, ¿verdad? La familia quiere que estén así también. Y incluso los que están lejos, los padres, los tíos, los abuelos, yo digo arientes y parientes, ¿verdad? Que todo el mundo esté bien. Porque si ellos están bien, nosotros estamos bien. Si hay una preocupación en la familia, estamos preocupados. Pero si Dios lleva y derrama bendición sobre nuestros familiares, nosotros estamos contentos. Amén. Y yo quiero que pienses en ti. Y esto puede parecer medio egoísta, pero quiero que tú te concentres en ti. Hay muchas personas que se concentran en el otro e invierten mucho tiempo para los otros, y es bueno, pero como hijos de Dios tenemos que invertir tiempo en nosotros. Porque si usted se ama, si usted crece, si usted es bendecido, usted puede bendecir más. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, hoy quiero hablar de eso, el gran potencial que tenemos en nosotros. Y no es un gran potencial porque, wow, qué inteligente soy. Oh, yo soy de la familia tal. Oh, yo soy de tal nación. No, el potencial lo puso Dios para todos. El potencial que Dios puso en ti, Dios quiere usarlo, pero también quiere que crezca. Quiere que lo conozcas a plenitud para ser bendición, pero para que tú seas edificado cada día más. ¿Dice amén? ¿Quieres reflexionar en esto del potencial interno que tenemos? Y cuando oraba le decía, Señor, ¿cuál texto pudiera enfocar para reflexionar en estos breves minutos? Me gusta estudiar la palabra del Señor mucho más tiempo, ¿verdad, Fran? Pero
en estos breves minutos reflexionar en la palabra del Señor. Y Dios me llevó a este texto, Juan capítulo 8, cuando Jesús está hablando con creyentes, ¿verdad? Porque eran creyentes los fariseos y toda esta gente, judíos ahí con él. Y él estaba hablando a ellos y dice la palabra en el verso, todos podemos verlo ahí, verso 31. Jesús entonces les dice a los judíos que habían creído en él. Y este grupo de judíos no solo eran como, sí, aquellos que estaban de la nación de Israel, que ya estaban en la Torá y con su cultura hebrea. No. Estos habían creído en Jesús. En el desarrollo del ministerio y del comienzo del ministerio de Jesús, hablando del evangelio, estos judíos ya habían creído en él. Así que esa gente se parecía a nosotros, porque nosotros creemos en Jesús también. Dice amén. Creer en el Señor trae vida eterna, pero también un proceso en nuestra vida espiritual que trae gran bendición. Bueno, estos recibieron una instrucción interesante y quiero que estés enfocado en eso. Nosotros podemos conocer cada día más el potencial divino que Dios ha puesto en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro espíritu. ¿Será interesante reflexionar en esto? Esta gente recibió una palabra de Jesús y dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Creen que es importante el concepto de la libertad? Y voy a estar tal vez viendo, pero no quiero enfocarme tanto en el tema de la libertad, pero sí en el potencial. ¿Por qué? La libertad es muy importante que la valoremos. ¿Por qué? Porque una persona que no es libre en su mente, en su espíritu, no es libre en ningún lugar. Siempre va a estar sirviendo a otros, ¿verdad? Siempre va a estar concentrado en la dirección de otra persona o de algo que controle su vida. Por eso, la Biblia nos ayuda para estar enfocados. ¿Cómo viene la libertad espiritual y la libertad plena? Dice la Biblia, si ustedes permanecen en mi palabra, dice Jesús. Si ustedes permanecen en mi palabra. ¿Y qué es lo que es permanecer en la palabra del Señor? Muy sencillo. Leer, estudiar, memorizar, escribir y compartir la palabra del Señor. Eso es permanecer. Y aunque hay un aspecto importante, pudiéramos decir el 6 o mezclarlo con alguno de estos, pero es obedecer la palabra del Señor. Entonces, cuando permanecemos en la palabra del Señor, ¿qué dice el texto? Ayúdeme ahí, ponga sus ojos. Si ustedes permanecen en mi palabra, verso 31, seréis verdaderamente mis discípulos. El reflexionar en el potencial que tenemos dentro solo viene cuando nosotros nos vemos, y oiga lo que yo dije, nosotros mismos nos vemos, no es que la gente nos vea, cuando tú te ves como un seguidor de Cristo, ¿verdad? Cuando tú te ves como una persona que está siguiendo los pies del Maestro. Cuando estás viendo la importancia de dar pasos en las huellas, como dice una poesía por ahí del Maestro. Y eso va a ser bueno. Hay una historia que a mí me gusta mucho de un jovencito, 13, 14 años, 15, y esto le va a gustar mucho a Andrés, que él, su familia no tenía muchos recursos para que él fuera a estudiar béisbol y nada, pero él había hecho como un bate de una rama de un árbol y había preparado una pelota ahí de medias viejas, ¿saben? Todo el mundo ha preparado esa pelota. Y él con sus amigos estaba todos los días jugando. Cierta ocasión un hombre pasó y este hombre era un entrenador de béisbol y vio el potencial que tenía este joven. Y parece en la experiencia deportiva que tenía este hombre que observó al joven, vio que él se destacaba entre todos los que estaban allí. Yo estoy seguro que en todos nuestros países hay esquinas que se llenan de los muchachos jugando ahí al béisbol, ¿verdad? Pero este hombre vio que había algo importante, algo diferente en este joven. Así que trató de comunicarse con él y lo invitó, y para no ser larga la historia, ese joven fue entrenado por este hombre ya entrenador y profesional y hoy ocupa equipos en cierto país de béisbol profesional. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Que Dios ha puesto un potencial en ti. Hay
tal vez una persona que se puede dar cuenta del potencial que hay en ti, pero yo quiero que tú seas esa persona que pueda observarse para que sepas que hay una gran oportunidad de parte de Dios para llegar a cumplir el propósito de Dios a plenitud. Porque a veces hay cristianos que son salvos, pero no viven ese propósito a plenitud. Y hay muchas cosas que pueden impedirlo y vamos a verlo en toda esta reflexión. Cuando Jesús habla a los creyentes, le está dando el criterio número 1 y es estar en la palabra del Señor. Permanecer en la palabra del Señor. Obedecer en la palabra del Señor para ser realmente un seguidor de Cristo. Porque aquí no solo es creer, sino seguir al Señor. Los demonios creen también, ¿verdad? Creen que Jesús es el Rey, creen que Jesús es Dios, pero no se van a salvar. Así que no solo creer, sino seguir al Señor. ¿Por qué seguir al Señor? Y aquí hay algo que implica un refrán que me gusta mucho. Dime con quién andas y te diré quién eres. Así que seguir al Señor nos vincula en que andamos con el Señor. Y si andamos con el Señor, entonces nosotros vamos a poder descubrir, conocer, saber, profundizar, desarrollar el gran potencial divino que Dios ha puesto en nosotros. ¿Verdad? Entonces, cuando andamos con el Señor nos va a hablar a nosotros. El Espíritu Santo nos va a estar guiando para que nosotros podamos reflexionar. Wow, esto es lo que Dios me ha dado. Esto puedo usarlo, porque si andamos con el Señor vamos a tener información de primera mano. ¿Sabe que hay personas que esperan la información de otra persona, de un tercero? Pero con el Señor tenemos información de primera mano y esto va a ser grandísimo, poderosísimo. Verso 32 dice algo interesante: conoceréis la verdad. La instrucción que el Señor te va a dar y me va a dar no es una instrucción a medias, no es algo a prueba, es la verdad absoluta. Y en la filosofía y otras ciencias del pensamiento ha habido un enfoque a veces en la verdad, si es absoluta o no. Y nosotros creemos que sí, que la verdad en Dios es la verdad absoluta. Y ella nos puede llevar, la verdad de Dios nos puede llevar a conocer ese potencial que tenemos en el Señor que Dios puso. Y atención a esto, que a mí me gusta mucho. Dios puso el potencial desde la creación, en ti y en mí, porque Dios pensó en nosotros desde antes, ¿verdad? Él nos planificó, Él sabe Él tiene un plan maravilloso con nosotros, pero solo vamos a poder llevarlo adelante cuando nosotros conocemos ese plan y cuando conocemos los recursos que Dios puso en nuestro interior, en nuestro espíritu, para poder vivir el potencial de vida plena que el Señor nos da. Así que toda esta reflexión viene en virtud de la verdad que el Señor nos da por su palabra. Hay una verdad absoluta que nos va a guiar siempre para que tengamos el conocimiento de el plan de Dios. Y a mí hay algo que me impresiona de Dios, cómo Dios ha invertido en tu vida y en mi vida. Y es una de las cosas que me motiva a leer la palabra del Señor. Dios invirtió 1500 años, 40 escritores de diferentes lugares, diferentes culturas, de diferentes niveles sociales, para dejarnos la palabra, el mensaje, la instrucción, la ley, como quieras llamarlo. Pero es la palabra de Dios, la revelación de Dios para mi vida. ¿Es para tu vida también? Ahí vamos a tener la verdad. Y en ocasiones buscamos información por todos lados, y verdad, y como dice un refrán que a mí me gusta mucho, entre Google y el cielo no hay nada oculto. Pero tenemos que buscarla en la palabra del Señor. Tenemos que profundizar en la palabra del Señor, porque conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer ¿qué cosa? Libre. Y esto de la verdad absoluta, de la revelación de Dios, siempre lo vamos a encontrar cuando nosotros dedicamos también tiempo. Dios invirtió 1500 años. Ninguno de nosotros va a durar 1500 años aquí en la tierra, ¿verdad? Vamos a durar más en la eternidad, pero aquí no. Así que nosotros debemos invertir tiempo para conocer toda esa información tan potente que Dios nos dejó en su palabra. Y no voy a hablar de esos versículos hoy, pero recuerde, a Josué le dijo: no te apartes de la ley, porque tú vas a meditar en ella de día y de noche y prosperarás en todo lo que emprendan. En el Salmo 1 es idéntico la idea cuando dice: y es bienaventurado el varón que medita en la ley de Dios de día
y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuántos les gusta que las cosas les salgan bien? Eso equivale a prosperidad, a bienestar, ¿verdad? A cosas que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Y saben que hay personas que van con problemas y con cosas y no levantan cabeza, como dice la... Pero Dios tiene una gran bendición para ti y para mí que la ha puesto dentro. Y vamos a hablar de esto también. ¿Y qué implica la libertad en el verso 32? Seréis verdaderamente libres. ¿Por qué cuando Jesús está hablando de la verdad, de ser seguidor de Él, y ahora habla de la libertad? ¿Por qué? Para mí el concepto de la libertad que para algunos es más importante que para otros, tal vez por la historia de su vida, por su familia, por su cultura y demás, pero la libertad es el potencial o el concepto que nos ayuda para nosotros valorar todo el lugar, las condiciones que Dios nos ha dado para poder vivir el plan de Dios. Hay personas que no tienen libertad espiritual. ¿Por qué? ¿Están atados a qué? Al pecado. Hay personas que no tienen libertad de tiempo. ¿Por qué? Porque están atados al tiempo de otro, al plan de otro. Hay personas que no tienen libertad de qué? De expresión. ¿Por qué? Porque están censurados por otro. Hay personas que la libertad espiritual bloquea todas las otras libertades. Entonces, cuando nosotros estamos en Cristo, en su palabra, somos seguidores, conocemos el potencial que Dios nos ha puesto, somos verdaderamente ¿qué? Libres. Libre de pensar, libre de actuar, libre de soñar, ¿verdad? Hay personas que no sueñan, y no estoy hablando de ese proceso que ocurre en la noche. No tienen planes. ¿Por qué? Porque no conocen ese potencial tan grande que Dios ha puesto en su vida y creen que no es para ellos. Todos los seres humanos, cristianos y no, tenemos ese potencial divino en nuestras vidas. Viene con nuestro cuerpo, está en nuestro programa, en nuestro sistema operativo, está en nuestro espíritu, está, oye qué interesante, en cada célula de nuestro cuerpo. Y cuando nosotros sabemos esto, entonces vamos a dedicar tiempo, y por eso comencé ahorita diciendo, piensa en ti. Vamos a dedicar tiempo a conocer ese potencial que Dios ha puesto en nuestras vidas. ¿Dice amén? ¿Seréis verdaderamente libres? Y la libertad es esa gran bendición. Y cuando valoras la libertad y cuando ves que Dios creó todo ese potencial desde antes de la fundación del mundo, pensando en tu vida y en mi vida, entonces hay personas que dicen, pastor, esto no es para mí porque yo no he tenido una buena familia, yo incluso nací en tal lugar. Mira, todas esas condiciones que no te corresponden, a ninguno nos corresponde cuestionar ni dónde nacimos ni quiénes son nuestros familiares, me refiero a papá y a mamá. ¿Sabe por qué? ¿Sabe quién escogió tus padres? Dios. Sea que la historia sea fea, mala, que no quieres recordar, o sea que la historia de tu familia sea buena, los padres de cada uno de nosotros lo escogió Dios. Entonces, Dios no se equivoca. ¿Cuántos creen que Dios no se equivoca? Entonces, al querer Dios poner ese potencial que Él había preparado para ti y para mí, escogió dos personas que son nuestros padres para ponernos en el lugar correcto. ¿Crees que Dios se equivocó de que tú nacieras en el lugar que naciste? Por eso tenemos que estar contentos como dice la canción, por eso yo soy cubano y me muero siendo cubano. Y así cada uno de nosotros, Venezuela, Estados Unidos, Nicaragua, El Salvador, Colombia, no quiero que se me quede ninguno, Puerto Rico. Nosotros estamos contentos por donde nacimos, ¿verdad? Aunque hoy no estemos allá, pero lo tenemos aquí porque forma parte del plan de Dios con nosotros. Fue el plan de Dios que naciéramos de donde nacimos. Así que tenemos que estar contentos. A veces eso nos mantiene presionados. Hey, ¿por qué yo aquí? ¿Por qué yo allá? No. Gózate con el plan de Dios. Incluso tu trabajo, muchas de las cosas que hoy escogimos también forman parte de las circunstancias que Dios ha puesto para desarrollar su plan. Dios nunca se equivoca
y va a ser una gran bendición. A mí me impresiona mucho cómo Dios habló con Jeremías. Jeremías capítulo 1, verso 5, para los que les gusta tomar nota. Jeremías recibió del Señor y dice Jeremías, antes que te formase en el vientre de tu madre, te conocí. Antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Por supuesto, esto fue para Jeremías y Dios estaba hablando a Jeremías. Pero, aunque usted y yo tal vez no tenemos el ministerio profético de Jeremías, pero sí hemos sido conocidos por el Señor antes que fuimos formados. Dios nos conocía y por eso ese potencial que tienes está en el Señor. Salmo 139, 16 dice, mi embrión vieron tus ojos y en el libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Tu vida y mi vida están en el proyecto de Dios y el proyecto de Dios incluye ese potencial tan maravilloso que tú tienes dentro y que tenemos todos para vivir en el plan de Dios. Ahora, tal vez alguno dice, es que yo he pasado tanto y me enfermé y me pasó y puedes hacer una lista de todas las tribulaciones. Me gusta usar la palabra tribulación porque la palabra tribulación es lo que decían en el primer siglo, se refería a alguien que le ponían una piedra sobre el cuerpo tal vez, o los golpes que se le daba al trigo para sacar los granos. La tribulación forma parte de pruebas que vienen a la vida. ¿Verdad que cuántos han pasado tribulación? Todos, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, es que realmente el potencial ese que tú estás hablando, eso no es para mí, porque yo he estado, que la he pasado hasta aquí. No, todos hemos pasado hasta aquí. Usted va a China y usted puede hablar con cualquier chino y tuvo problemas. Usted va allá a Sudáfrica y ahí va a haber personas que te van a hablar de problemas. Y todos nosotros sabemos que todo ser humano pasa por tribulaciones, por problemas de salud, por problemas de trabajo, por deuda, por relaciones, pero nada de esto te quita la bendición de saber que Dios puso un gran potencial en ti, ese potencial divino, esa gran bendición para vivir en su propósito. Por eso tienes que ser libre también de las circunstancias. Hay un canto que a mí me gusta mucho, muy, muy viejito, que dice, las circunstancias no me mueven a mí, ¿verdad? Somos victoriosos en Cristo. Entonces, cualquier problema que has pasado, puedes ir al libro de Job, ya estoy seguro que muchos ya lo leyeron, y ver un ejemplo de una persona que pasó por problemas. Pero me gusta más la segunda parte del libro. ¿Qué pasó con Job después de los problemas? Dios lo dio 10 veces, 10. Usted va al capítulo último ahí de Job, dice, Dios le dio 10 veces más de lo que tenía. Y Job era uno de los millonarios de aquel tiempo. Job era un hombre que vivía en prosperidad y pasó por un tiempo de gran tribulación, pero Dios después lo bendijo porque él pudo experimentar en su tribulación, en la ruptura del cascarón, él vivió lo que había dentro de él. Y pudo después gozar de ¿qué? De beneficios a la 10. Elevados a la 10. Es decir, 10 veces más. Así que Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Las batallas más fuertes siempre Dios se las da a los guerreros más hábiles. Así que Dios no te va a dar una carga o todas las que has pasado, no digas, ay, que yo, no te sientas víctima. Di, Señor, gracias porque si saliste ya, vencí. Y si estás, voy a vencer. ¿Alguien dice amén a eso? Porque si tú sales de esa carga, tú vas a ver y vas a disfrutar y vas a darte cuenta, pude salir porque dentro de mí hay un potencial divino que me da la idea, que me da la visión. Mira este texto lo que dice 1 Corintios capítulo 10, verso 13. Dios no nos ha sobrevenido a nosotros una tentación que no sea humana. Así que todo problema es humano, ¿verdad? Pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Dios te va a estirar. No, Dios no te va a estirar. Las circunstancias te van a estirar.
Todo pueda venir a tu vida, pero no va a ser más de lo que tú puedes resistir. Ay, que yo no puedo. Tú sí puedes. Recuerda el texto, Filipenses 4, 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Pueden decirlo conmigo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nunca te veas diciendo, yo no puedo. Yo no voy a resistir. Sí vas a resistir. Primero los Corintios 10:13 dice que Dios no te va a dar una prueba más de la que tú puedes resistir. Así que mira esto como termina el versículo, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que puedas soportar. Y me gustó mucho cuando Dios, el Espíritu Santo, me trajo este texto a la mente para ponerlo aquí, para afirmar esta idea de que las pruebas no van a debilitar o menguar o opacar o anular el potencial que Dios ha puesto en nosotros. En la prueba tú vas a experimentar ese potencial. Pasando la prueba, sea cual sea, espiritual, emocional, material, económica, financiera, familiar, en el matrimonio, con los hijos, cualquier prueba que venga, tú vas a experimentar ese potencial que tú tienes adentro. ¿Por qué? Porque Él nos va a dar con la prueba la salida. Y la salida Dios la va a poner aquí. Lo que a veces nuestra mente se concentra más en el problema. Pero recuerden este viejo refrán, no digas qué grande es mi problema, sino cuán grande es Dios. Y Dios se va a ocupar de tu problema. Pero como dicen algunos, Dios no va a venir del cielo a ocuparse. Ya Dios puso un potencial en ti para que tú te ocuparas, porque la palabra dice que Él junto con la tentación nos va a dar la salida. Y termina, para que podáis soportar, para que vayas al otro nivel, para que avances, para que salgas de este estado, para estar en este estado donde tú digas, wow, ¿cómo pudo ser? Y puedas reflexionar en las maravillas del Señor. Era lo que le pasaba a David, que no era sobrenatural ni era Superman de los siglos pasados. Pero David decía, yo contaré las maravillas del Señor. ¿Qué maravilla le estaba contando? Lo que él había logrado salir. ¿Se enfermó David? Sí. ¿Tuvo problemas familiares? Sí. ¿Se equivocó? Muchas veces. Pero de todas me libró el Señor, dice David. Entonces, David experimentaba el plan de Dios y el potencial de Dios porque él se dio cuenta. Parece que en la relación con Él, ¿verdad? Estoy seguro que había en Él un potencial divino. Y eso nosotros tenemos que descubrirlo, tenemos que conocerlo, tenemos que parar en el día, que a veces el día es tan... Pero parar para poder disfrutar en nuestro interior, como me gusta decir a mí, en nuestro universo interno. Usted sabe que usted tiene un universo adentro, ¿verdad? En ese universo interno, todo ese potencial de parte del Señor, porque todo tiene su tiempo. Tiempo de prueba, pero tiempo de victoria. ¿Verdad? Así que Dios te va a dar. Todo es cuestión de tiempo para que puedas llegar a descubrir ese potencial y vivir las soluciones en todas las áreas de tu vida, porque es lo que quiere Dios. Lo que en qué estás invirtiendo el tiempo y porque cuando en lo que estás invirtiendo tiempo o en el círculo que te desarrollas, eso va a ayudarte para descubrir más ese potencial o va a enredarte, menguar, desenfocarte para que no puedas descubrir el plan que tiene Dios, es decir, el potencial que Dios ha puesto en ti. Repito, si estás invirtiendo tiempo en aspectos, personas, lugares, proyectos que no te permiten parar para reflexionar en tu vida espiritual y crecer en el Señor y ver las instrucciones del Señor en su palabra para poder conocer ese potencial, wow, esto tiene que estar como que pasándolo a un segundo plano, tercer plano y a veces anulándolo para que poder disfrutar e invertir tiempo en lo que sí agrada al Señor y en lo que sí me va a permitir a mí poder avanzar para conocer el plan de Dios, el potencial de Dios en mi vida, en tu vida, ¿verdad? Porque a lo que nosotros servimos, a eso nos vamos a deber, ¿verdad? Verso 33, 34 dice, respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices que seremos libres? Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
esta pregunta nos ayuda para reflexionar y enfocarnos en qué estoy invirtiendo mi vida. Los fariseos invirtieron su vida en varias cosas. Ahora vamos a ver también dos aspectos que Jesús le dice. Pero en lo que estás invirtiendo tu vida te va a ayudar para disfrutar ese potencial o no. El plan de Dios es perdurable en el tiempo. Aquí en la tierra, pero también en la eternidad. Versos 35 y 36. El esclavo no queda en casa para siempre. Si no eres libre, ¿eres qué? Eres esclavo. Entonces dice que el esclavo no queda en casa para siempre, pero el hijo sí queda para siempre. Me gusta eso, para siempre, eternamente y para siempre. Así que si el hijo te libertare, seréis verdaderamente libres. Y esta comparación o estos dos estatus, ser esclavo y ser hijo, viene con mi vida y viene con tu vida, ¿verdad? Porque así es toda persona en este planeta Tierra. Todos tenemos el potencial divino dentro, por creación. Porque como dice Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. No dice los cristianos solo. Todos los seres humanos son creados por Dios en un proceso natural, donde interviene un hombre y una mujer para traer un niño, ¿verdad?, a la vida. Pero somos creados por Dios. La vida, el aire que respiramos es un don del Señor. Ahora, toda persona viene a ser esclavo del pecado, de separación de Dios, o viene a ser hijo. Y qué interesante que cada uno de nosotros estamos bajo la bendición de ser hijos de Dios ahora, ¿verdad? Porque hemos aceptado a Cristo, porque estamos siguiendo, somos seguidores del Señor, dice amén. Entonces, ¿qué beneficio tiene el hijo? Según el texto. Dice que va a estar en casa para siempre, ¿verdad? Esto es una ilustración de los beneficios del Señor y del reino del Señor. Si tú eres hijo de Dios, tú vas a gozar de los beneficios del reino siempre. Ahora, pero si estás invirtiendo más tiempo en cosas que te esclavizan, no vas a estar en casa. Y esto es importante porque si no estamos en casa, no sabemos qué está pasando, pero si estamos en casa, sabemos qué está pasando y me refiero a la presencia de Dios, ¿sí o no? Todos sabemos que Jesús es el Hijo de Dios y nos liberó del pecado y nos trajo ahora a vida eterna. Y esto es lindo, porque es la parte donde quiero reflexionar, que ese potencial que Dios puso en todos los seres humanos, en Cristo ahora es redimido. En Cristo ahora es perdonado, porque ese potencial muchas personas en el pecado lo usan para mal, para el pecado, wow. Usted no ha visto personas pecadoras muy inteligentes haciendo cosas muy tremendas, ¿verdad? Y tú dices, wow, pero ¿cómo? Dios le dijo al salmista, no te impacientes a causa de los impíos, ni tengas envidia de lo que hacen iniquidad, ¿verdad? Porque pronto serán cortados. Pero los hijos permanecemos en casa, en la casa de Dios, para siempre. Vamos a gozar de los beneficios de Dios para siempre. Y ese potencial de saber que estamos en la presencia de Dios y gozar de sus beneficios es para ti, es para mí. Lucas 15:31. Entonces el hijo le dijo, tú siempre estás conmigo y todas las cosas, le dijo al hijo mayor, todas las cosas son tuyas. A mí me gusta mucho la ilustración de la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Pero la escena del hijo mayor, cuando él estaba reprochándole al padre, hey, que le mataste el becerro más grande, estás haciendo fiesta, que te gastó todo y a mí nunca me has hecho nada, como que tuvo envidia, ¿verdad? De lo que papá estaba haciéndole a su hermano. Pero el padre le dijo algo interesante porque él había permanecido en la casa. Todas las cosas mías son tuyas. Así que como hijos de Dios, al saber el potencial divino que está en tu vida, quiero decirte, gozas de todos los beneficios del reino de Dios. Gozamos nosotros de todos los beneficios del reino de Dios. ¿Te da gozo eso? Todas las cosas mías son tuyas. ¿Quieres saber dónde está? Lucas 15:31. Todas mis cosas son tuyas. ¿Por qué?
Porque Dios vino para bendecirte, no para darte como que, bueno, esto un poquitico, pero no te lo voy a dar todo. No, no, Dios nos ha hecho, dice el apóstol Pedro, participantes de la naturaleza divina, y ese es el poderoso potencial divino que está en ti. Eres libre con la gran bendición de saber que todo lo necesario que necesitas de parte de Dios, Dios lo puso en ti. Señor, yo necesito, no. A veces la palabra necesito nos lleva a pensar desde la posición de que nos falta algo. Y es verdad, a veces decimos necesito esto porque no lo tengo. Pero recuerda, el potencial divino que Dios ha puesto en ti te ha dotado para todo. Todas mis cosas son tuyas, dice el Señor. Así que dice la palabra, esta reflexión, que Dios ha puesto para ti muchos beneficios. También con ellos puedes potenciar tus sueños, puedes potenciar tus planes, ¿verdad? A veces uno dice, wow, pero esto va a ser imposible. A veces cuando te concentras a soñar y decir, bueno, quiero lograr esto, cómo hacer esto, parece imposible, pero ¿será imposible para Dios algo? ¿De quién dependemos? ¿De nosotros, de nuestra inteligencia, de nuestros recursos, de nuestras circunstancias? ¿Del Señor? Entonces, si dependemos del Señor, si dependes del Señor, nada hay imposible para Dios. ¿Verdad? Y cuando creas decir, no puedo, Filipenses 4:3, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No te preocupes de la corriente contraria al plan divino. Cuando nosotros vemos el verso 37, quiero ir a esa idea. Sé que son descendientes de Abraham, le dice Jesús a estos judíos, pero ustedes procuraban matarme porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Verso 38, yo hablo lo que he visto acerca del Padre y ustedes hacen lo que han visto acerca de su Padre. Y él estaba confrontándolo con la realidad espiritual que ellos estaban viviendo. Aunque habían creído en Jesús ya, había personas en ese grupo que todavía estaban viviendo en su filosofía de vida, en su esquema de vida, en lo que habían importado de toda su religiosidad y todas sus cosas. Pero Jesús le está diciendo, tenemos que darle lugar a la palabra del Padre. Darle lugar a la palabra de Jesús en tu vida y podrás alcanzar y conocer y disfrutar todo ese potencial que Dios ha puesto en ti para vivir, ¿verdad? Para vivir el plan de Dios, para ver las soluciones, para poder trazar planes conforme al plan de Dios y humanamente hablando, quiero lograr esto, quiero hacer esto y todo para la gloria del Señor. La casa, los hijos, los recursos, el salario, el dinero, la salud, el amor, todo va a ser dirigido por el Espíritu de Dios que está en tu vida, que ha venido a potenciar ese dote divino que Dios ha puesto en tu vida y ahora redimido en Cristo Jesús. Dice amén. Ahora, ¿qué sucede en ocasiones? Verso 38. Yo hablo de lo que he visto del Padre, le dice Jesús, pero ustedes hablan lo que han visto de su Padre y quieren para ellos el Padre, y el contexto ustedes lo pueden buscar, que Jesús le dice, de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no logran ver ese potencial ni desarrollarlo porque no están ocupados en Cristo, están ocupados en la mundanalidad y el pecado. Pablo lo habla en Gálatas cuando habla de la comparación entre la carne y el espíritu. Pleito, ira, contienda, disensiones, mentiras, herejía. Habla de montones de cosas que muchas personas, incluyendo cristianos, están metidos, ¿verdad? Pero cuando estamos en el espíritu, gozo, paz, amor, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, entonces el espíritu se fortalece. Entonces, en la medida que nosotros crecemos en nuestra proyección de dedicarnos al Padre Celestial en todo lo que hacemos, desde el domingo, primer día de la semana, hasta el sábado, último día de la semana, nosotros vamos a poder no solo conocer, no solo estar conscientes de ese potencial divino que está en nuestra vida, en nuestro interior, en nuestro espíritu, sino que vamos a desarrollarlo, crecer, ¿verdad? Potenciar todo para llevar adelante el plan de Dios. Y algo interesante, y no voy a ocupar en eso hoy,
para bendecir la familia, para bendecir a los amigos, para bendecir la ciudad, los negocios, todo lo que emprenda. Yo hablo de lo que he visto acerca del Padre. Y termino con esto. Cuando estás consciente de ese gran potencial, diga conmigo gran potencial divino que está en tu vida, entonces tú vas a dedicar tiempo para pensar en ese potencial. Pero cuando tú no entiendes que tú tienes algo poderoso y crees que eso es para personas determinadas, ¿verdad? No, esto no es para mí, yo no puedo esto, yo no tengo para... No, esto es de todos los hijos de Dios. Y hablo de los hijos de Dios porque ese potencial ahora está redimido en Cristo. Estamos en la casa del Señor y estamos gozando de todos los beneficios que el Señor tiene para ti y para mí. Entonces, cuando estás consciente de que ese gran potencial, esa gran virtud, esa esencia divina está en ti, como dice Pedro, que nos ha hecho participantes de la naturaleza divina, entonces tú vas a dedicar tiempo para conocer más eso. Es como entrar a un museo y ver, porque hay personas que no le dan importancia y en el museo pasan. O van al zoológico, pasan. No le dan importancia a lo que están viviendo. Pero cuando un cristiano, un hijo de Dios, un redimido, un discípulo, un seguidor de Cristo, ve su palabra, conoce de este potencial poderoso que hay en su interior para la solución diaria de todo, los detalles grandes, los detalles pequeños, entonces vas a dedicar más tiempo para conocer e interiorizar ese potencial divino que Dios puso en cada una de tus células, que Dios puso en tu mente, que Dios puso en tu espíritu, para bendición, para prosperidad de tu vida en todas las áreas. Amén. Para ver ese gran potencial de Dios tienes que ocuparte y seguir conociéndolo. Adorarle al Señor, disfrutando ese potencial e invertir tiempo contemplando al Señor Jesucristo. Quiero que vayas al verso 38 y veas esa frase. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, cerca del Padre. Entonces, cuando tú estás cerca del Padre y lo que has visto cerca del Padre, tal vez cuando tú cierras los ojos, porque ahora no nos vamos a ir al cielo cerca del Padre, aunque el Padre está en nosotros por el Espíritu, pero Jesús está diciendo, yo les estoy hablando de lo que yo he disfrutado en la presencia de Dios. Entonces, tenemos que invertir tiempo y tener espacio para nuestra vida espiritual, para nuestra vida en cada una de nuestras células, ¿verdad? Y poder potenciar todo ese manjar potencial divino, que valga la redundancia. Conclusión, nuestro Señor Jesucristo te dio la libertad plena, redimió el potencial que hay en tu vida de parte de Dios, en tu mente y en tu espíritu, para que vivas los beneficios del reino de Dios aquí. Uno de los salmos dice, si el impío y eso van a recibir su cuenta aquí, ¿cuánto más los justos? ¿Verdad? Dice también el Salmo 1, que es mi preferido, recibirás bendición y todo te saldrá bien. Aquí, Dios quiere que las cosas te salgan bien. Si tú en algún momento dices, es que a mí todo me sale mal, que tengo mala suerte. No, tienes la suerte mayor del mundo, tienes el gran potencial de Dios en tu vida. Profundiza cada día en las instrucciones divinas de su palabra para que puedas vivir esa libertad plena y ese potencial plena que hay en tu interior. Pablo se lo dijo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 1 verso 6. Aviva el fuego del don, del regalo que hay en ti, de ese potencial divino que te fue dado por la imposición de mis manos. Y ahora veo aquí un hombre con gran potencial que también dio potencial a su discípulo. Si nosotros queremos vivir esa plenitud, todo ese potencial divino, también tenemos que dejar una herencia para la próxima generación. Ese va a ser otro estudio, pero ahí está. Pablo se lo dijo a Timoteo, aviva el fuego del don que hay en ti. Y ese es mi deseo, que todos nosotros podamos dedicar más tiempo para disfrutar, contemplar, crecer, desarrollar, fortalecer el potencial divino que hay en nuestro interior para bendición, para prosperidad, para bienestar de tu vida y tu familia. ¿Dice amén? Mi llamado de parte de Dios es que si necesitas descubrir ese potencial y quieres orar en esta tarde y decirle, Señor, yo quiero conocer eso que el pastor está diciendo, quiero ver, porque si lo pusiste está aquí y si está aquí quiero ver cómo es la cosa.
¿Verdad? ¿Verdad que a veces hay que hacer una oración así? Señor, yo estoy hoy escuchando ahí que yo tengo algo aquí, pero yo no sé mucho de eso. Entonces, si tú quieres descubrirlo, ponte de pie y vamos a orar juntos de una manera sabiendo que Dios va a obrar. Si quieres disfrutar de los beneficios naturales y sobresalientes sobre ese potencial que Dios ha puesto en ti también, en nuestra oración vamos a orar e invocar el nombre del Señor y te invito a ponerte en las manos del Señor y decirle, Señor, quiero hablar y vivir ese potencial. Quiero conocer y vivir ese potencial divino que tú has puesto en mí. Cierra tus ojos y puedas decírselo al Señor. Y esta oración tiene que ser tuya. No puedo orar yo por ti en cuanto a que puedas descubrir ese potencial, a que puedas verlo dentro de ti, porque está ahí. No tienes que ir a otro lugar. Simplemente tienes que detenerte y contemplar al Señor en tu vida. Él lo puso ya hace mucho tiempo y quiere que tú descubras tu potencial divino en el cual Dios quiere que tú lo conozcas, te desarrolles y puedas vivir y disfrutar de sus beneficios. Padre, en el nombre de Jesús, te estoy pidiendo que tú bendigas a nuestra iglesia, a cada uno de mis hermanos y a todo el que vea este estudio, Señor, para que pueda recibir, desarrollar su potencial, el potencial que tú has puesto en ellos, para beneficio de sus vidas en lo material, en lo espiritual y en lo emocional, y podamos gozar de la vida plena, de la vida en Cristo Jesús, en este mundo y en la eternidad, Señor, viviendo, Señor, los beneficios de tu reino, Señor. Aviva ese potencial, ese fuego del don que tú has puesto en cada uno de nosotros y bendice cada una de nuestras vidas en ti. Oramos en Cristo Jesús, Señor. Que de tal manera, Señor, que nos dediquemos tiempo, invertir tiempo, vayamos, Señor, invertir tiempo para este potencial, vayamos creciendo para gozar de los beneficios de Él, Señor. Yo bendigo, Señor, tu nombre. Te doy gracias porque tú eres el Todopoderoso, el gran yo soy, que has estado y estás en nuestras vidas y en medio de nuestro en esta tarde, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, viviendo ese gran potencial siempre.